¿Dónde comienza la historia? La historia comienza cuando termina el mito. Los hombres venimos de muy antiguos sobre la Tierra, con una evolución muy difícil, enfrentando los problemas de nuestra propia evolución como seres humanos, enfrentando nuestras dificultades ante un cosmos que ignorábamos, pero con el que nos tropezamos. Y cuando el hombre empieza a ser capaz a tener un espacio vital para pensar en sí mismo y para pensar en su destino, es cuando empieza la historia. Pero también empieza el mito. ¿Qué había antes de nosotros? ¿Qué existía antes de nosotros? Y los principios de la historia están llenos de mitos. Pero los historiadores se han dedicado con un trabajo infinito y con excavaciones y con ensayos antropológicos a descubrir las raíces de nuestra historia. Y cualquiera que sea la corriente que se acepte, todos estarán de acuerdo en que lo primero conocido sobre lo que hay historia, e historia relativamente confiable, es en el Imperio Babilónico. En el Asia está el comienzo de la humanidad, y esto empieza en Babilonia, y que tiene una de las grandes maravillas de la antigüedad, que son los jardines colgantes de Babilonia. Pero ¿cómo es esta historia? Esta historia está emparentada con el mito. Y dos grandes personajes, Sardanápalo o Asurbanipal y Semíramis, esa diosa, mujer conquistadora, creadora, una mujer extraordinaria, pero que termina siendo asesinada por su vida licenciosa. ¿Quién lo creyera? Pero así fue. Y los hombres empezaron a fundar centros donde pudieran reunirse, donde pudieran tener contacto, donde pudieran sobrevivir a las inclemencias de un entorno cada vez más complejo. Y Babilonia es la primera de las ciudades que tienen un recuerdo para transportarle a las otras generaciones. Y al lado de Babilonia, la otra gran ciudad, gigantesca, inmensa ciudad, de la que no quedan vestigios, pero de la que tenemos conciencia de su existencia, Nínive. Babilonia y Nínive. Y alrededor de Babilonia, de sus murallas gigantescas, de sus jardines colgantes, Babilonia montada sobre los ríos Tigris y Éufrates, donde confluían las caravanas de camellos, los grupos de nómadas, los pastores, todo el mundo confluía sobre Babilonia, una ciudad que resolvió levantar unas murallas colosales para defenderse de todo y de todos, y para ser la dueña del mundo, como efectivamente fue la dueña del mundo. Y Babilonia, por ejemplo, tomó por asalto la cultura judaica, y los judíos estuvieron presos en Babilonia y cantaron en Babilonia como nadie ha cantado. Los recuerdos de su tierra extraña, pero que les seguían llenando el corazón. Los cantos de los israelíes sobre la Babilonia perdida, sobre los judíos sobre la Babilonia perdida, son tal vez de los cantos más hermosos, de las reminiscencias más entrañables del género humano. El imperio babilónico. Y un imperio imbatible. Llegó el momento, después de que Nínive fue destruida y de Nínive no quedan, si acaso quedan los cimientos y una historia, una antropología mucho más desarrollada que empieza, que la que nos contaba César Cantú, por ejemplo, en su Historia Universal, empieza a descubrirse lo que pudo ser ese mundo. Pero Babilonia era una ciudad imperial. Hay que ver los conflictos históricos, pero con vacíos de siglos en los que no llega a saberse nada de cómo se vivía y de cómo se amaba y cómo se luchaba en Babilonia. El gran personaje de Babilonia que les dice: yo soy el rey de Babilonia, fundador de ciudades. Hay que comer, hay que beber, hay que gozar. Lo demás no vale nada. Una concepción nihilista de la historia que se transportó durante tantos siglos, pero que ese imperio que se hizo alrededor de ese concepto epicúreo de la existencia, parecía absolutamente imbatible.
No había ningún poder que pudiera amenazar a Babilonia. Y así se creyó Babilonia, y se creyeron sus reyes, y se lo creyó Nabucodonosor, que fue el gran rey que siguió los pasos de esa certidumbre dramática de que solamente estábamos hechos para comer, para beber y para gozar. En el gozar entiendan ustedes cuanto quieran. Y llega el momento culminante en que Nabucodonosor, dedicado a sus orgías, dedicado a compartir con sus amigos la opulencia del más gigantesco imperio que conocieron las edades, no había nada que se le pareciera, se olvida de las defensas de la ciudad porque la cree indestructible. Llega Ciro el Grande, desvía las aguas del río, penetra por donde antes penetraba el río y le da muerte a Nabucodonosor, que pasa de su orgía, y orgía advertida por quienes estaban disfrutando de esa orgía, el Manel, Tesel, Fares. Los profetas tuvieron la razón y Babilonia sería arrancada de sus cimientos. Hay que leer, por ejemplo, a Isaías, e Isaías les dará cuenta de cuáles fueron esas profecías que se cumplieron una por una sobre el destino trágico de Babilonia. Babilonia es el primer imperio que fue reducido a la nada en el año 593 a.C. por Ciro el Grande.